Comenzamos el último punto del tema, en este caso relativo a la función logarítmica, cuya forma general sería f de x es igual al logaritmo en base a de un determinado número x. Por supuesto, en estas formas puras, sencillas, que estamos viendo en este tema de funciones elementales, precisamente para familiarizarnos con la forma de su gráfica. Indiscutiblemente, las más comunes serían aquellas que tienen por base del logaritmo 10, sería por tanto la función f de x logaritmo en base 10 de x, y como es un logaritmo decimal no indicamos nada junto a la g, y en segundo lugar aquella que tiene por base precisamente el número e, y aquellas funciones, a estos logaritmos los designábamos como logaritmo neperiano, ln. Ambas funciones se encuentran programadas en nuestra calculadora, por eso nos va a resultar especialmente sencillo poder trabajar con ellas. En particular, para entender cuál es el dominio de definición de la función logarítmica, pues vamos a proponer que comencemos utilizando la calculadora para comprender cuáles serían el dominio de definición. Y por ello, tomando por ejemplo el logaritmo decimal, pues os invito a que cogiendo la calculadora hagamos una tabla de valores de las habituales, por tanto en este caso x y logaritmo decimal de x, en el que vayamos viendo paulatinamente cuál sería el logaritmo decimal de menos 10 y de menos 1 y de 0 y de 0,01 y de 0,01 y por tanto de 0,1 y de 1 y de 20 y de 100. De alguna manera los números escogidos lógicamente no responden al azar. En primer lugar vamos a preocuparnos por entender qué ocurre con los valores negativos, a continuación qué ocurre con el 0, qué ocurre los números comprendidos entre el 0 y el 1, por eso tener 0,01, 0,1, 0,1, en concreto qué ocurre en el 1 y a partir de ahí cómo paulatinamente va adquiriendo valores cuando los números reales que tenemos son cada vez mayores. Bien, pues al haber hecho este ejercicio de calculadora encontraríamos que al intentar hacer el logaritmo de un número negativo como es el 10 nos daría error, al hacer el logaritmo de menos 1 3/4 de lo mismo y exactamente igual al hacer el logaritmo de 0. De tal modo que ya podemos ver cómo efectivamente, recordando la definición de logaritmo y ayudado por lo que nos dice nuestra calculadora científica, que los logaritmos de números negativos no existen, el del 0 tampoco, y que por tanto lo que está sucediendo es que estos números no pertenecen al dominio de la función. De hecho, el dominio de la función comienza en números próximos pero ya positivos al 0. Diríamos por tanto, como primera idea, que el dominio de nuestra función, de la que nos estamos preguntando, en este caso comenzaría en el 0, siendo un intervalo abierto, ya que, como acabamos de ver, el 0 no pertenece al dominio de la función, hasta más infinito. La segunda característica es que entre 0 y 1 adquiere valores negativos. Esto lo entendemos bien, de nuevo acudiendo a lo que en su momento estudiamos sobre las propiedades de los logaritmos. Bueno, pues efectivamente su equivalencia con la función, con las expresiones exponenciales, de tal manera que efectivamente en 0,001 lo que está acusando es el exponente negativo al cual habría que elevar el 10 para obtener efectivamente ese número decimal. Por tanto, en números comprendidos entre 0 y 1 vamos a obtener valores negativos que conforme nos vamos acercando al 0 van siendo crecientes hacia el menos infinito. Luego entonces en 0 vamos a encontrar una asíntota que tienda hacia menos infinito. Y por último, a partir en el 1 es el punto de corte con el eje de las x, ya que efectivamente el logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a ser 0, y a partir de ahí lo que es muy notable es observar cómo, en definitiva, lo que tenemos es un crecimiento muy lento, porque para x valiendo 20 la función valdría 1,3 y para llegar a 2 habría que subir a 100. Bueno, esto lo explica en definitiva el hecho de que el logaritmo sea justamente la función inversa de la exponencial. Luego, si a la exponencial le atribuíamos un crecimiento desmesuradamente rápido, lo que va a ocurrir con la función logaritmo será efectivamente todo lo contrario. Si llevamos todas estas informaciones a unos ejes coordenados x e y, rápidamente podemos encontrar cuál sería la forma de la gráfica de la función logaritmo de x. Hemos dicho, por tanto, que los números negativos, incluido el 0, no pertenecen al dominio de la función. También que el punto de corte de la función con el eje de las x sobreviene en el 1.
que entre el 0 y el 1 adquiere valores negativos tendiendo asintóticamente hacia menos infinito, y que a partir de ahí se produce un crecimiento que podríamos decir con una pendiente muy baja, ya que, bueno, pues se trataría en definitiva una variación en el valor de la función que va siendo muy lenta. Bueno, pues en suma, esta sería la gráfica de la función logaritmo decimal de x, pero en realidad la función logaritmo neperiano de x, que solo conllevaría un cambio de base, se comportaría de una forma prácticamente idéntica. Si glosamos las características de la función, pues diríamos, como ya hemos indicado anteriormente, que el dominio de la función en este caso sería desde 0 abierto hasta más infinito, que la imagen o el recorrido de la función podemos ver que adquiere todos los números, o sea, desde menos infinito hasta más infinito, porque esta curva seguiría creciendo lentamente, pero creciendo no obstante, por tanto son todos los números reales, que solo presenta un corte con el eje OX, que cuando el argumento del logaritmo es exclusivamente la X, se va a producir en el punto 1, 0, que no corta por tanto al eje de las I's, en este caso, que se trata de una función creciente en el dominio de la propia función. No tiene ningún intervalo de decrecimiento. Por tanto, no posee extremos, ni absolutos ni relativos, es decir, que no existen ni máximos ni mínimos. Y, lógicamente, al tratarse de una función de estas características, la simetría no ha lugar, no se trata de una función simetría, en este caso podríamos decir que no existe. Y por último, en lo referente a su curvatura, bueno, pues en todo momento vemos cómo la apertura de la curvatura se produce hacia abajo, es lo que conocemos como una curvatura cóncava. Diríamos, por tanto, que la función es cóncava en todo el dominio de la función, no existiendo, por tanto, ningún punto de inflexión. Pasamos ahora a ver un poco la información necesaria para poder representar la función logarítmica. Lógicamente, como hemos visto en estos casos puros donde tenemos o bien el logaritmo decimal de x o bien el logaritmo neperiano, pues prácticamente la información venía dada teniendo en cuenta que la recta y es igual a 0, x es igual a 0, por tanto el eje de las y's iba a representar una asíntota vertical en la que al acercarse la variable a 0 por la derecha, pues iba a tender hacia menos infinito, y el punto de corte con el eje de las x se encontraba siempre en el punto 1 por la aplicación de las propiedades de los logaritmos. Sin embargo, en cuanto el argumento, y por argumento recuerdo que se trataría de aquello que lleve dentro la expresión algebraica que llevará dentro el propio logaritmo, no fuera sencillamente una x, sino que viniera acompañado de otra variable, en fin, que tuviera una forma de un pequeño polinomio, por ejemplo, de grado 1, pues lógicamente tanto la posición de esa asíntota como el punto de corte con el eje de las x va a cambiar. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es, en primer lugar, pues igualar el argumento a 1. Con esto, lo que estamos consiguiendo es efectivamente, al igualarlo a 1, lo que estamos encontrando sería el punto de corte con el eje OX, ya que en definitiva, si el argumento, sea este lo que sea, es 1, las propiedades de los logaritmos nos dice que el logaritmo en cualquier base del número 1 es igual a 0. De tal manera que si hacemos lo mismo pero igualando el argumento a 0, en este caso lo que estamos encontrando es la posición de la asíntota, ya que en definitiva, cuando efectivamente el logaritmo sea igual a 0, pues va a tender en su límite, por la derecha en este caso, hacia menos infinito. Con esta información, con el punto de corte, con el eje OX y en segundo lugar con la posición de la asíntota, vamos a poder representar, ya que cuando hablamos de representar estamos haciendo, por supuesto, representaciones aproximadas, las funciones logarítmicas que se nos presenten. En particular, resolvemos lo referente al ejercicio de la página 150 del ejercicio 16, los ejemplos que aparecen C y D. En concreto, el número C el apartado C del ejercicio 16 nos invita a representar la función f de x es igual al logaritmo neperiano de 2x. Este sería el apartado C del citado ejercicio.
Muy bien, bueno, pues con la forma de la gráfica ya nos hemos familiarizado previamente. Esa curva que va a tener efectivamente un crecimiento muy lento a partir de su corte con el eje de las X. Y en segundo lugar, pues en efecto, lo que va a tener es una asíntota que tenemos que ver dónde se va a producir. Bueno, pues tomamos la primera información, es decir, igualamos el argumento. En este caso, el argumento del logaritmo neperiano sería 2x. Esta pequeña expresión algebraica que lleva dentro sería 2x. E igualándolo a 1 y resolviendo la pequeña ecuación que se nos suscita, encontramos que x es igual a 1/2. Es decir, que en este caso el punto donde la función, en este caso, va a cortar al eje de las x, no va a ser precisamente en el punto 1, sino que va a ser en el punto 1/2, que es donde el logaritmo 1/2 por 2 valdría 1 y por tanto efectivamente se anula. Mientras que, en segundo lugar, pues tomando de nuevo el argumento y en este caso igualándolo a 0, obtenemos que la x valdría 0. De tal manera que, de nuevo, el eje de las I's va a ser la recta que cumpla las veces de asíntota vertical. Ya que no en vano, al sustituir x por 0 en el logaritmo neperiano, pues efectivamente obtenemos logaritmo neperiano de 0 y por tanto el mismo resultado que antes. Muy bien, pues ya sin necesidad de recopilar ninguna información adicional, podríamos sencillamente pintar nuestra curva, nuestra función f de x es igual al logaritmo neperiano de 2x, donde, como se ha podido ver, la única diferencia con respecto a la que presentábamos como modelo, en este caso estribaría en dónde se produce el punto de corte con el eje de las x, que en este caso se situaría sobre el punto 1/2. Analicemos ahora el ejemplo D, en el cual tenemos una función ligeramente distinta, ya que el argumento en este caso sería x más 1. Bueno, pues de nuevo, si empleamos la técnica de igualar el argumento a 1 para averiguar cuál sería el punto de corte con el eje de las x, rápidamente pues obtendríamos que su argumento x más 1 es igual al punto 1 y resolviendo esa pequeña ecuación obtendríamos que x es igual a 0. Luego entonces, en este caso, el punto de corte de la función logaritmo neperiano de x más 1 con el eje de las x va a ser precisamente el punto x es igual a 0. Y esto sucede ni más ni menos porque en efecto verificamos que al sustituir x es igual a 0 en esta función quedaría logaritmo neperiano de 1, que en efecto es 0. Vamos a ver ahora cómo este argumento también interviene sobre cuál es la posición de la asíntota, ya que si igualamos esto a 0, pues obtendríamos de forma inmediata x es igual a menos 1. Por tanto, una recta vertical que va a hacer las veces de asíntota cuando se acerca el valor de la función hacia el valor menos 1 por su derecha, encontramos que tiende hacia menos infinito. Pues de nuevo, como hicimos antes y sin necesidad de información adicional, ya que los propios valores que la función logaritmo neperiano arrojaría son difícilmente representables a escala en el tipo de representación aproximada que hacemos en los ejes coordenados, podemos decir que, teniendo un comportamiento asintótico tendiendo hacia menos infinito, corta al eje OX en el 0 y luego paulatinamente experimenta ese crecimiento retardado del cual hemos hablado al principio de estas aclaraciones y que responden a ese comportamiento inverso con respecto a la función exponencial. Indiscutiblemente, cuestiones como la representación del logaritmo neperiano de x más 1 a partir de la gráfica logaritmo neperiano de x hubiera podido abordarse desde el punto de vista de las traslaciones de las gráficas. Pero en este caso, para seguir reflexionando sobre el comportamiento de esta función, parece más interesante efectivamente hacerse cargo de qué sucede con respecto al punto de corte con el eje de las x y, en segundo lugar, con respecto a la posición de la asíntota. Bien, pues con estos ejercicios finales damos por concluido el tema 5, que como ya anticipaba se trataba de un tema corto, ya que los siguientes contenidos que aparecían en el libro tenía que ver con las funciones trigonométricas que no forman parte del temario de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Por tanto, los conceptos tratados en el mismo, a saber, la composición de funciones, que se trató del punto 1 del tema,
En segundo lugar, la función exponencial, que hemos tratado en el punto 2 del tema. Y en tercer lugar, la función logarítmica, que acabamos de abordar, pues serían los 3 puntos que junto con los contenidos de límites de funciones, que es el tema 6, nos examinaremos en el siguiente tema aproximadamente a finales del mes de febrero.